Saludamos con el doctor Jofre Campaña. Él es abogado de la Factoría. Doctor Campaña, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Doctor Campaña, la semana anterior, en la acción de protección que ustedes presentaron por el tema de la Factoría, la justicia falló a favor del CERCOP. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones que lo explican, ¿no? Para empezar, por ejemplo, durante la audiencia, 2 policías dentro de la sala de audiencias, fuertemente armados. Afuera del despacho judicial, otros tantos policías. Yo creo que eso atemoriza a los jueces, indudablemente. De otra parte, sabemos cómo está actuando el Consejo de la Judicatura, sabemos quién es el presidente actual. El presidente actual fue abogado del presidente de la República. De tal manera que eso genera mucho temor en los jueces, ¿no? Y luego de esto, pues, como yo lo denuncié, incluso el juez llevó ya su lectura resolutiva previamente redactada, simplemente se limitó a leer. Por lo tanto, la prueba que se actuó, la diligencia, los alegatos, fueron una pantomima. El juez tenía todo armado. Y esto va en la mano de las presiones que sabemos se producen hacia los jueces, ¿no? A nosotros no nos preocupa tanto esa decisión judicial porque desde el inicio sabíamos que esta acción terminaría en Corte Constitucional, de tal manera que ya esa resolución fue apelada y luego de la apelación incluso habrá una posibilidad ante la Corte Constitucional. Pero también importante es que a diferencia de lo que el CERCOP dijo que el juez reconoció que todo lo actuado es válido. No, eso no dijo el juez. El juez rechazó la acción por considerar que existen otras vías ante las cuales se pueden alegar los derechos. Esto es, el juez en otras palabras dice vayan al contencioso administrativo a resolverlo porque pueden haber temas de leyes, no de constitución. Esa es la primera resolución. Y en el otro caso, el juez con un desconocimiento pero bárbaro dice no estoy aquí para declarar un derecho, refiriéndose al pedido que habíamos hecho en el sentido de que se obliga al Ministerio de Educación a comprar el desayuno escolar a la Factoría. El derecho, el juez se equivoca, pues no entendió, parece, porque el derecho está dado porque la Factoría tenía un contrato, un acuerdo marco firmado con el CERCOP, que le otorgaba el derecho a proveer el desayuno escolar. Entonces, en la acción de protección jamás se ha pedido que se declare un derecho. Pero bueno, estas son cosas que ocurren con nuestra justicia. Yo he mencionado también que no hay peor desastre para un país que jueces obedientes a la función ejecutiva, ya sea por una obediencia dada por una afinidad política o ya sea por el temor. Y creo que eso es lo que ocurre con el juez que dictó la sentencia dictada en la acción de protección, y eso es lo que explica lo que aconteció. ¿Ustedes van a apelar esta decisión? Sí, ya fue apelada, de hecho fue apelada. Y una cosa muy importante, Jaime, durante la audiencia yo demostré de forma documentada que este era un enorme caso de corrupción. Es decir, lo probé ante el juez, lo probé ante los abogados. Y es muy curioso porque mire usted que uno de los abogados de la Procuraduría, no me acuerdo el apellido, Frías me parece que se llama, no estoy seguro. Cuando salimos de la audiencia anterior, estuvimos en el ascensor y conversamos en el ascensor. Y este abogado, yo le decía, ¿no le parece una barbaridad esto? Y me decía, sí, esto es terrible, refiriéndose a lo que hace el gobierno, ¿no? Y sin embargo era uno de los más vehementes defensores en la acción de protección de la barbaridad que hace el gobierno. Desgraciadamente hay mucho temor en los abogados. ¿Por qué los abogados del CERCOP, ministerio, etcétera, defienden actos de corrupción? Simple, porque si no defienden los actos de corrupción los votan. Entonces, y el abogado de la Procuraduría, ¿por qué? Porque cree que tienen que defender la delincuencia. Ese es el problema con abogados de la Procuraduría. No entienden que una cosa es el Estado ecuatoriano y otra cosa son gobiernos corruptos. Y estos abogados, como el caso de Frías, desgraciadamente defienden gobiernos corruptos. Y ese es el problema, no defienden al Estado. Porque si defendieran al Estado, serían los primeros en reconocer que este es un burdo caso de corrupción. Que no lo digo porque se me ocurre o lo imagino, lo digo porque ya tenemos la documentación que lo prueba y que la mostramos en la audiencia de protección. ¿Eso quiere decir que existe injerencia del gobierno en la justicia, doctor Campaña? Si no injerencia directa, al menos temor. Al menos temor. Pero es que mire, ¿qué es lo que ocurre, no? Ocurre que cuando le tocaba primero a este juez sustanciar la acción de protección, se enfermó. Se enfermó, de la noche a la mañana se enfermó. Viene otra jueza que reemplaza y dice, no, yo no atiendo esto, porque tengo otra audiencia.
El temor, no querían hacer la audiencia. Luego, como ya pasa el tiempo, no tienen más remedio que atenderla y resolverla. Y cuando la resuelven, como le decía, cuando se encuentran con dos policías fuertemente armados frente a ellos, varios otros policías esperando fuera, el temor es evidente. El temor es evidente. Cuando usted a eso le suma las declaraciones del propio presidente de la República, que son declaraciones muy fuertes. Entonces los jueces tienen miedo y eso es lo que... Doctor, pasando al caso del contrato millonario que es por 154, 158 millones de dólares. 158 millones de dólares. 158 millones de dólares. Ya han admitido que en realidad sí tiene una relación la tía del presidente de la República y otros familiares, pero dicen que la ley les permite porque no tienen una mayor cantidad de acciones dentro de esas empresas. No, ese es el juego para explicar lo que no tiene explicación. Y se lo explico brevemente, Jaime. La ley de contratación pública establece una prohibición total, radical, absoluta. La ley señala claramente no pueden contratar ni los familiares del presidente, ni en este caso los primos, ni las tías, ni el papá. No pueden contratar, prohibición absoluta. Pero claro, vino el gobierno de Guillermo Lasso, y en el gobierno de Guillermo Lasso, no sabemos todavía para favorecer a quién, hicieron una reforma al reglamento a la ley. Y esto es muy importante. La ley prohíbe absolutamente cualquier participación. Viene Guillermo Lasso, reforma el reglamento y dice, no, vamos a burlarnos de la ley. Y entonces vamos a decir que para que la ley aplique, es decir, la prohibición, los familiares deben tener al menos el 51%. Y entonces viene el ordeño, saca un comunicado y dice, sí, es verdad que la tía está aquí, es verdad que los primos están aquí, pero el reglamento dice que deben tener mayoría. Y como no tienen mayoría, pues no hay ninguna infracción. Así que sigamos adelante. Y esto nos lleva a una reflexión elemental, básica, que se aprende en primer año de Derecho. ¿La ley o el reglamento? Es decir, ¿qué es lo que vale al final del día? ¿La ley o el reglamento? La ley, pues sin duda. ¿Puede un reglamento reformar la ley? No, no puede un reglamento reformar la ley. Imagínense, pongo otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que el Código Penal. El Código Penal dice será sancionado con prisión de 18 años quien comete un asesinato. Eso es lo que dice la ley. ¿Creen ustedes que puede venir un reglamento y el reglamento decir, en realidad, para que se cometa el asesinato tiene que hacer al menos con 4 disparos de pistola? Y al menos si es un puñal, al menos con 7 puñaladas. Si es con menos puñaladas, pues ya no son 18 años. Y si es con menos balas, ya no hay delito. Yo creo que a nadie se le ocurriría siquiera sostener que ese reglamento puede reformar el Código Penal, es de cajón. Acá es lo mismo. Un reglamento no puede reformar la ley. Y por tanto hay una violación expresa. Y esa violación expresa de ley tiene un nombre, se llama peculado. Y es lo que han cometido ahora, peculado. Porque es muy grave, como grave es lo que acaba también de ocurrir. Recuerde usted, Jaime, que le quitaron el contrato a la factoría para el desayuno escolar del mes de mayo del régimen Costa. Metieron a la empresa ESP Innovativa, que es una empresa de software. Y ya a quien le compra ESP Innovativa, le compra al ordeño, pues. Es decir, hicieron un bypass. Y ese bypass, que yo lo llamaba de ese nombre, tiene un nombre jurídico. Se llama intermediación. Artículo 2, numeral 8, de la Ley de Contratación Pública. ¿Qué es lo que dice el artículo 2, numeral 8 de la Ley de Contratación Pública? Que no se pueden hacer contratos entre entes públicos que sirvan como intermediación para comprarles a terceros. ¿Qué hicieron acá? El ordeño quería ser el vendedor a pedido del Ministerio de Educación, y esto es gravísimo. El Ministerio de Educación pide al CERCOP que le permita comprar directamente al ordeño. El CERCOP le dice, no le puede comprar directamente, haga un concurso. Entonces se inventan, disimulan, disfrazan un concurso. Meten a ESP Innovativa para el disimulo. ¿Y a quién le compra ESP Innovativa? Al ordeño. Es decir, simularon un contrato, fraguaron un contrato. Y la propia ley dice, quienes hagan esto serán sancionados. ¿Y cuál es la sanción? Peculado. Pero ocurre que en el Ecuador, donde se deben volar burros, se cometen delitos de esta manera, abiertos a la luz del día, y no pasa absolutamente nada. La Fiscalía duerme el sueño eterno. Yo me pregunto, ¿qué espera la Fiscalía para actuar? ¿Por qué no actúa la Fiscalía?
Inentendible. Por fortuna, la Asamblea sí está actuando. Y de hecho, yo fui recibido en comisión, en una de las comisiones, expliqué, expuse, y ya de forma documentada el día de hoy se va a enviar todos los documentos debidamente legalizados que prueban los delitos cometidos y que prueban las enormes irregularidades que se han cometido. Ojalá, y yo creo y así espero, que la Asamblea va a actuar, y una vez que la Asamblea actúe, ojalá este caso adquiera otro matiz, porque si esperamos de la Fiscalía alguna actuación, la Fiscalía no está haciendo absolutamente nada. Si esperamos de la Contraloría, a la que le he denunciado el hecho, la Contraloría ha dicho, estamos haciendo un examen especial, ya veremos qué pasa. Y hemos pedido también al señor Procurador del Estado que actúe. Veamos qué es lo que pasa en estas semanas. Doctor Campaña, buenos días. Carla Aro le saluda. Aparte de dar por terminado este contrato para favorecer a empresas familiares, ¿usted cree que hay alguna otra razón por la que quieran terminar o hayan, terminado el contrato de esa forma? Bueno, lo primero es que no terminaron formalmente el contrato. El contrato de alimentación escolar venció porque había un plazo. El plazo vencía el 30 de junio. Por tanto, para el régimen escolar que empezaba en mayo, tenían que comprar la factoría, 11 millones de dólares. Se lo dieron, como les he indicado, a ESPE Innovativa. Entonces, no es que hubo un acto formal, hicieron algo más burdo todavía. Como para pedir en las raciones, el ministerio tiene que acudir al portal, y en este caso el portal implica comprar a la factoría, porque es la única empresa que estaba habilitada. Entonces, la deshabilitaron, sin causa, sin motivo, sin razón. Simplemente dieron un clic en alguna tecla del CERCOP para inhabilitarla. ¿Y cuál es esa tecla? Porque tiene que estar fundamentado en algo, una empresa que es la única que se encuentra dentro del portal de compras públicas. Porque hay, obviamente, tienen ahí una cartera de empresas con las que se pueden contratar, las que están habilitadas. Y si solo hay una, tiene que haber una razón. La tecla se llama corrupción. Esa es la única tecla. Y lo digo así abiertamente. La tecla se llama corrupción. La inhabilitaron porque son corruptos. Porque no hay causa para inhabilitarla. La inhabilitaron por corrupto, sin notificación previa, violando el debido proceso. Porque ¿y qué informa el CERCOP? O sea, ¿qué fundamenta el CERCOP cuando la empresa va y le dice, hey señores, nosotros tenemos todo en regla, ¿por qué nos inhabilitan? ¿Sabe lo que fundamenta? Que hay un expediente en manos de Débora Jones. Y eso lo hemos confirmado por notario. Va y dígame qué ocurre, ¿por qué no habilitan? No, está con la directora. Orden de la directora. Se llama corrupción. Y lo hicieron para quedarse no solamente con el contrato de ESPE Innovativa de 11 millones de dólares, lo hicieron para quedarse con el contrato de 158 millones de los parientes del presidente de la República. Esto en otros tiempos en el Ecuador habría llevado ya a juicio político a todos esos corruptos. Pero hoy la Fiscalía está muda. Inexplicable, Carla. El país ve corrupción abiertamente, se la aprobamos, porque estas no son afirmaciones, esto está documentado, probado, y no pasa nada. Ahora, dentro del contrato, ¿hay alguna cláusula que estipule qué pasa si una de las partes decide terminar anticipadamente con el contrato? No, es que no hubo terminación del contrato, hubo un bloqueo para que no se pueda ejecutar el contrato, y evidentemente no es que la señora Débora Jones, y desde ya la aviso, no es que piensa que se va a quedar ahí y no pasó nada. La empresa va a demandar y va a demandar daños y perjuicios. Y va a solicitar que los daños y perjuicios, que esto no es rápido, ya no estará Novoa en el poder, los daños y perjuicios vamos a pedir que los pague la señora Jones y todos los funcionarios que participaron en esto. Es decir, no es que ya no le dieron el contrato y se acabó, no pasó nada. No. Esto va a ser objeto de una acción de daños y perjuicios en el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Cuánto está perdiendo la empresa, doctor? Bueno, el contrato es por 11 millones de dólares. Allí habrá que sacar los costos, evidentemente, de los productos y queda una utilidad razonable, que es importante. Y aparte, si usted considera los 158 millones que probablemente hubiera podido ganar, porque venía ganando durante mucho tiempo la factoría, porque tiene mejores precios, mejores productos, entonces el perjuicio es millonario. Y eso se resolverá judicialmente. Los montos exactos, valores, pérdidas, lucro cesante, año emergente, etcétera, eso es objeto de pruebas que se denominan informes periciales, que en el juicio revisten ya la categoría de pruebas, y entonces allí estarán los montos, pero son pérdidas millonarias. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso
paso? ¿Qué es lo que hay que esperar en el proceso legal que tienen ustedes? Inmediatamente que la Asamblea actúe, ha empezado ya a actuar. Después de eso, que la Contraloría por fin se decida a actuar, que la Procuraduría del Estado actúe, que se presenten las demandas que tenemos que presentar y los tribunales den paso como corresponde. Eso es el siguiente paso. Y luego ya vendrán las responsabilidades penales y las responsabilidades políticas, que son escenarios distintos. En el caso de las responsabilidades penales, será la Fiscalía la que tiene que actuar, ya sea que actúe de oficio o ya sea que actúe a instancias de la Asamblea. Y si no actúa ni de oficio ni a instancias de la Asamblea, haremos nosotros las denuncias. Y en el plano político será la Asamblea la encargada de responsabilizar políticamente al presidente por estos favores que han recibido de entidades públicas sus familiares. ¿Quiere decir entonces, doctor Campaña, para que nuestra audiencia lo comprenda, que toda la responsabilidad de este entramado de corrupción recae exclusivamente sobre el presidente de la República? No, políticamente recae en el presidente de la República. Él es el responsable político, porque él fue el que mintió públicamente y el que preparó el escenario mediático. Recuerden ustedes, salió el presidente a decir, la factoría tiene vínculos con el crimen organizado. No, ya probamos que la que tiene vínculos con el crimen organizado es una compañía de sus familiares, de familiares del presidente. Ya está probado y eso ya lo sabe la Asamblea. Entonces hay un responsable político, porque quien generó el escenario para que los funcionarios públicos actúen con arbitrariedad. ¿De qué forma se probó eso, doctor? Porque es gravísimo, ¿no? El presidente de la República nos viene hablando de la anticorrupción, de las mafias. ¿De qué forma se probó eso? Eso es grave. Dimos en la Asamblea los números de las facturas que tienen en el SRI y que demuestran los vínculos comerciales entre la empresa de los familiares del presidente de la República y la compañía King Water, de propiedad de la esposa de Fito. Hemos entregado a la Asamblea los números de cada factura y las fechas y los valores. De tal manera que eso está, simplemente la Asamblea tendrá que documentarlo, ir a la Fiscalía, y allí están los vínculos de los grupos organizados con las empresas de familiares del presidente de la República. Eso es claro. Directamente hay vínculos de los familiares, empresas del familiares del presidente de la República con personas vinculadas, en este caso, a grupos organizados. Así es. ¿De tanta impunidad? Existe un convenio de una compañía con el SNAI, firmado, el documento público abierto, y los dueños de la compañía son los familiares del presidente. ¿En qué fecha fue firmado eso, doctor? El contrato fue, si no me equivoco, 2019, 2018, por allí. Desde esa época había ya los vínculos. Entonces que no venga ahora el presidente a acusar a la factoría de lo que hicieron las compañías de sus parientes. Doctor, sorprende que quien viene hablando de impunidad resulta que están involucrados familiares de él en una compañía vinculada a Fito. Claro, ahora, también debo ser muy claro. No es que los familiares fueron a firmar contratos con los clientes con la esposa de Fito, pero las compañías responden, pues. Y los accionistas tienen la obligación de ver con quién se firman contratos, sus gerentes con quién actúan. Entonces, este es un caso gravísimo, gravísimo, que esto recién está tomando un pequeño eco, pero cuando esto se destape en la Asamblea, este es un caso gravísimo. Pero por ahora no pasará nada, doctor. Por ahora no pasa nada, pero como suele pasar, ¿no? Los gobernantes piensan que el poder es eterno. Piensan que están allí, que porque tienen una aceptación y les venden las encuestas y les hablan al oído y les dicen que son más grandes que Napoleón y que deben ser los presidentes de América y que nunca en el Ecuador existió un gobierno tan firme, tan fuerte, tan constructor, tan desarrollista, tan honesto, tan transparente, tan brillante. Y entonces estos se lo creen. Y cuando se lo creen, se sienten Napoleón, se sienten más grandes que Napoleón. Claro, van a visitar a Macron, reciben con cenas, con los vehículos oficiales, les dan todo este escenario, entonces se sienten muy grandes. Pero no se acuerdan que el poder es efímero y el poder termina muy rápido. Y el pueblo apoya, y así como apoya, el pueblo censura. Entonces, desgraciadamente, es parte de los vicios humanos, ¿no? La vanidad que al final del día les hace perder la perspectiva. Después de esta denuncia que ustedes hicieron, ¿el gobierno ha respondido? No, nada, absolutamente nada.
Ni responderá. Pero lo sigue acusando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, como le decía Jaime, se sienten intocables. Pero mire, lo que acaba de pasar con las declaraciones del abogado Fierro y el otro abogado Toledo, me parece el nombre, en los casos de estos de Mayra Salazar, fue gravísimo. Y tan grave que incluso el abogado Fierro, hasta ha sido abogado del propio presidente Noboa, pues, en los casos contra su ex esposa. El abogado Fierro, el que está ahora cuestionado, el que detuvieron, el que allanaron, abogado del presidente Noboa, pues. Eso pasa. O sea, se notaría que hay un vínculo directo casi que desde la presidencia de la República para que se haya posiblemente armado este tema de Mayra Salazar. Yo no sé si desde la presidencia se armó. Lo que sí puedo decir es que un abogado del presidente estuvo metido. Y además el presidente de la República, antes del testimonio de Mayra Salazar, declaró públicamente lo que Mayra Salazar iba a decir al día siguiente, pues. Entonces, ¿alguien me puede explicar? ¿O tiene una bola de cristal? ¿Se lo inventó? Por favor. ¿Y cuál sería el papel de Ricardo Noboa aquí? Bueno, yo no sé el papel del doctor Noboa, ¿no? Él sabrá defenderse, alegar, tendrá que decir lo que sabe. No sé, yo no hablo por él. $500,000 para armar todo esto sí que es harto dinero, ¿no? Y que se esté pagando. Hay una frase en el Ecuador, ¿no? $500,000 no es pelo de cochino. Así es. Y que se esté pagando con dinero de un banco que pertenece al Estado. Pero además, si es verdad, y yo creo que es verdad, esto es opinión, yo creo que es verdad, no sería pues la primera vez que el banco está metido en cosas chuecas. Aquí hubo un caso que yo le he referido de la compañía Eurofood, una empresa italiana que se quejó en Cancillería, notas de protesta a través del ministro de Relaciones Exteriores contra los abogados del banco que querían quedarse con unos terrenos de Eurofood. Y esos abogados del banco, de este caso que les mencionen, para que no se malentiendan ni se confundan, Eurofood, S.A., son los mismos abogados que siguen actuando. Y sorprende, ¿no?, que todas estas personas que han sido mencionadas en ese audio son los que quieren que el banco se venda, pero resulta que han sido los abogados del banco. Bueno, yo ahí encuentro dos líneas, ¿no? Usted puede querer que se venda y mientras tanto seguir cobrando la condición humana. Dirigiendo la parte jurídica. Doctor, me quiero saltar a otro tema sobre el nuevo estado de excepción que decretó el presidente de la República con el aval de la Asociación Mundial de Juristas. ¿Esa Asociación Mundial de Juristas está en algún artículo de la Constitución que pueden dar un aval? No. Pero a ver, seamos claros en esto, ¿no? Esta Asociación Mundial de Juristas es presidida por Javier Cremades. Javier Cremades es un gran abogado español. Yo lo conozco personalmente desde hace muchos años, ¿no? Gran abogado español que tiene además una importantísima firma de abogados en España que se llama Cremades y Calvo Sotelo. Javier es parte de este foro mundial, que es un foro que busca construir Estado de Derecho. Es decir, no hay que denostar contra la asociación como tal. ¿Bien? Es una asociación, como muchas otras que existen, que se integra con gente ciertamente valiosa. Yo creo que Javier Cremades es un abogado valioso en el mundo hispano al menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando alguien viene, y me refiero al gobierno ecuatoriano, y le dice a Javier Cremades o a la asociación que le hagan un informe, un dictamen, pues la asociación hace un informe y hace un dictamen. Lo hace. Como yo le puedo pedir mañana una opinión a X abogado de cualquier parte, dígame qué opina sobre tal cosa. Y me van a dar un informe. Ahora, ¿dónde está lo grave? Que se tome ese informe y se lo mete en la Corte Constitucional para meter presión a los jueces de la Corte Constitucional diciendo, oigan, juececitos criollos, aquí están los mundialmente famosos abogados de la asociación. Cuidado, a ustedes se les ocurre decir que el decreto tiene alguna falla, porque entonces ustedes van a ser mirados muy mal por la Asociación Mundial de Juristas. Eso se llama presión. Y eso rompe con la independencia judicial en su concepto. ¿Quién está rompiendo con esa independencia judicial? El gobierno nacional del presidente Noboa. Eso es lo censurable. 1. Y 2. ¿Quién paga ese informe?
Porque va mañana el gobierno que quiere y le dice a la asociación, hágame un informe de tal cosa, y la asociación no es que pone a su gente a hacer un informe, pues. Lo primero que envía es una proforma, esto vale 5.000, 10.000, 50.000 euros, lo que sea. El tema es quién los paga. Si los paga el presidente de la República con su plata, pues, está muy bien, él lo puede tener para él, no puede usarlo en un tema público de gobierno. Y si lo paga el Estado ecuatoriano, es terrible, ¿no? Es terrible. Bueno, finalmente, doctor, ¿qué perspectiva le ve este gobierno a usted para los próximos meses que le quedan? Creo que los números son fatales, fatales. Hay varios análisis que se han publicado estos días, Fausto Ortiz, Walter Spurrier y otros informes. El país está en una picada gravísima, desempleo, deterioro en la prestación de servicios públicos, decrecimiento en la inversión, decrecimiento en la producción petrolera. El tema de impuestos no ha caído porque se subió la tasa del 12 al 15, pero en el conjunto hay menos comercio comparado con el año anterior, mayor desempleo. La perspectiva como país la veo muy grave, muy grave. El tema de la inseguridad sigue siendo cosa de todos los días. Ciudades como Guayaquil hoy día son casi invivibles. Entonces me parece que tenemos un escenario muy delicado, muy complejo, y este escenario no se resuelve con TikToks. Este escenario se resuelve con grandes consensos. Pero desgraciadamente cuando desde el presidente de la República se marca una división, correísmo versus anticorreísmo, se le hace un gran daño al país. Yo creo que el país tiene que superar definitivamente este tema de correísmo-anticorreísmo. El país no somos dos bandos, el país es un solo país que requiere la participación de todos. Que es malo que haya gente que esté por Correa. ¿Y por qué va a ser malo que haya gente que esté por Correa y es bueno que esté por Noboa? Y viceversa, ¿por qué es malo estar por Noboa? ¿Por qué? No, es un país libre, democrático. Todos los representantes políticos tienen gente que los quiere, tienen gente que los odia. Pero es que ese no es el punto. El gobierno no se maneja por odios o amores. El gobierno se maneja por necesidades. ¿Y las necesidades de quién? ¿Del gobierno? No, las necesidades de la gente. Entonces, si necesitamos salir del problema que tenemos, gravísimo, gravísimo de pobreza, de inseguridad, no se puede decir, vamos con los que amamos acá y con los que odiamos acá a un lado. Hay que sumarlos a todos y hay que buscar normas de consenso que resuelvan problemas de la gente. El problema es que los políticos piensan que ellos son los buenos, los otros son los malos. Y cuando a esa visión de los políticos se suman muchos periodistas, odiadores, otros pautados, entonces hay un problema porque finalmente, ¿quiénes tienen el gran manejo de la opinión pública? Los políticos y la prensa. La prensa porque se hace eco de los políticos. Pero si usted tiene una prensa que no es independiente, sino que es militante, prensa pautada, que implica prensa corrupta, o prensa odiadora, que significa todo lo que venga en un segmento es malo, todo lo que venga en el correísmo es malo, y para otra prensa todo lo que venga de Noboa es malo. Así no podemos caminar en el país. Es hora ya de dejar estas rupturas, estos quiebres, y es hora de que todos, el 100% de políticos, le pongan esa visión odiadora, maniquea de manejar el poder. Y es hora de decir, a ver, señores, tenemos un enorme problema con el no pago, por ejemplo, de la deuda del IES. ¿Qué hacemos con el no pago de la deuda del IES? Porque no puede ser que la gente no pueda seguirse atendiendo diálisis, por citar un ejemplo, los pacientes renales. No puede ser que no se puedan atender porque no pagan. No puede ser que los pacientes de cáncer no puedan atenderse porque le deben a Solca. No puede ser. Y mientras tanto, ¿cuántos millones se gastan en publicidad? ¿Cuántos millones se gastan en uso de avión presidencial? ¿Cuántos millones se gastan en vehículos oficiales? ¿Cuántos millones se gastan en viáticos? Y en tontería tras tontería. Hablamos de turismo, pero ¿cómo mejoramos el turismo si no existe obra pública? ¿Quién va a Cuenca, por ejemplo? Yo quería ir a Cuenca personalmente con mi familia, pasear a Cuenca hace poco, tengo hasta hotel pagado. Y no voy porque tengo miedo. Tengo miedo de que me asalten en la carretera. O tengo miedo de que me caiga un aluvión en la carretera. Entonces, un país no se puede manejar de esa forma. Y nos llenamos la boca del turismo. ¿Qué turismo vamos a tener con lo que estamos viviendo? Pero si no hay una decisión nacional que enfrente estos problemas, el país seguirá a la deriva. Y la consecuencia, más narcotráfico, más pobreza, más migración,
más destrucción de la economía, más destrucción del sector formal de la economía. Pero los gobernantes no se dan cuenta, están con sus TikToks, están con sus odios, con sus revanchas. No, yo no entiendo, francamente. O entiendo muy bien en esta vanidad que los desborda. Justamente hace una hora y unos minutos más daba una cadena el presidente de la República de radios, con 200 radios lo anunciaban, con bombos y platillos. Y desde que empezó a hablar el presidente de la República, empezó con el discurso del odio, de la bronca, del anti, de la impunidad, como que todo gira alrededor de la impunidad dentro del gobierno. O sea, no hay otros problemas más que la impunidad en este país. Qué terrible escuchar al primer mandatario hablar cosas que, desde mi punto de vista, no tienen importancia, doctor. Hay temas que son fundamentales. Hablan de impunidad, pero no hacen nada frente al sistema judicial corrompido. Hablan de impunidad, pero nombran a su abogado presidente del Consejo de la Judicatura. Hablan de impunidad, pero sus abogados son los que están vinculados en temas de corrupción. No hay coherencia. Hay un doble discurso. Ese es el problema. Y los grandes temas. ¿Cómo mejoramos las carreteras? ¿Cómo mejoramos el sistema judicial? ¿Cómo aumentamos inversión extranjera? ¿Cómo le damos seguridad física y seguridad jurídica a este país? Esos son los grandes temas. No hay nada. Nada. Y terminará el gobierno en unos meses y no habrá nada. Y mientras tanto, como gran logro, ¿no? Vamos a construir una cárcel en Santa Elena para 800 personas. Señores, en las cárceles hay más de 40.000 presos. Y quieren resolver un tema gastándose más de $50 millones para 800 personas. Es absurdo, es demencial. Es no tener sentido común, es no tener criterio, es no tener sentido de país. Así estamos. Y no les están dando de comer a los presos. Así es. Bueno, yo entiendo que ahora han contratado a alguna empresa fantasma o misteriosa o cuestionada en Colombia, a dedo, sin concurso, sin nada, para suplir el problema. Pero el país no se puede manejar de esa forma. Doctor, no hay empresas ecuatorianas aquí que puedan brindar ese servicio. Hay y solventes. El problema es que a veces se privilegia lo de afuera, vaya usted sabe. Lamentable. Doctor Campaña, queremos agradecerle su participación en este espacio informativo, pues y estaremos al tanto justamente de lo que pase en este caso de la factoría. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias al doctor Jofre Campaña, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.